Bueno, vamos a continuar entonces en donde nos quedamos. Les decía que cuando agregamos átomos de impureza, las bandas que aquí alcanzan a ver, ¿sí?, las bandas de valencia y la banda de conducción, se acercan entre ellas, permitiendo que se requiera menos cantidad de energía para poder hacer que los electrones que están formando enlace y los que están libres puedan moverse hacia la banda de conducción. Aunque la mayoría son de átomos de impureza, estos mismos colisionan con algunos y los logran desprender. Entonces se puede decir que tenemos algo como esto. Bueno, es un dibujo casi igual a ese. Entonces esta es la banda de valencia y por acá está la banda de conducción. La energía de la brecha que se requiere superar estos electrones, esta energía en silicio contaminado se requiere menos energía. Esta energía les voy a poner es de 0.05 electronvolts para el silicio y de 0.01 electronvolts para el germanio. Entonces vean con los valores que había señalado por acá, ¿no? O sea, antes para el silicio la energía que se requería era 1.1 electronvolt silicio puro. Ahora se requiere 0.05, o sea, ¿qué tanto es? Es 0.05 entre 1.1, ¿me da? El 4.5%, ¿sí? O sea, antes requería esta cantidad de energía, ahora requiero el 4.5% de la energía que tenía. Entonces, los materiales semiconductores, cuando se dopan, adquieren mejores capacidades adecuadas para los dispositivos electrónicos, y dependiendo de la cantidad de impurezas que se le agregue, pues se puede controlar la resistencia de una barrita de silicio. Se pueden fabricar resistores con silicio puro, si se le agregan un poquito de impurezas, no tienen que ser los dos materiales, fósforo y boro. O sea, si se le agregan átomos de fósforo, se le agregan átomos de boro, con cualquiera de ellos se altera la resistividad del material. En este caso, en ambas mitades de la barrita de silicio, que se contaminó la mitad de un lado y la mitad del otro lado, se alteraron la resistividad del mismo, ¿no? Entonces esa es la cantidad de energía que se requiere. Ahora, cuando se agregan los átomos de impureza de boro y de fósforo, se forma algo como esto. Barra, le pongo así, barra de silicio topada. Entonces, aquí está la barra de silicio
las placas, las películas de metal, las terminales, del lado donde se agregó el boro, como acá lo ven, hay muchos huecos que pueden ocuparse por electrones. Esos huecos que pueden ocuparse por electrones se consideran, aunque no lo sean, se consideran como cargas positivas, ¿no? O sea, es una manera de hablar para entender mejor con lenguaje la operación del diodo. Entonces se les atribuye el concepto de carga positiva, y a los electrones que no forman enlace en el átomo de fósforo se les considera tal cual cargas negativas. Entonces, si de un lado agregué átomos de boro, aquí hay muchos huecos que pueden ser ocupados por electrones. Esos huecos se consideran cargas positivas. Como estoy agregando muchos átomos de boro, entonces hay muchos signos más. A las cargas positivas se le identifica de esta manera. También hay por acá, así, muchas cargas positivas. Cada carga positiva es un hueco. A estos átomos de fósforo que contribuyen con un electrón, cada electrón es representado por un signo menos. ¿Sí? Y se empieza, y queda configurada una unión, así le llaman a la mitad, una unión de dos regiones, una región de cargas positivas, una región de cargas negativas, ¿sí? Estas cargas positivas son contribuciones de los átomos de boro. Cada uno de ellos, cada signo más es el huequito, el espacio en la última órbita del átomo de boro, y acá cada rayita es un electrón de la última órbita del átomo de fósforo. Así que hacemos de cuenta que cada signo representa la presencia también de un átomo de boro. En la frontera de esta partición, esta frontera que se conoce como la unión PN, esta frontera se conoce como la unión PN, porque el lado que tiene cargas positivas se le llama la región P, y el lado que tiene cargas negativas se le llama la región N. Entonces, en la frontera, como no se hizo por separado, sino en la misma barrita se empezó a agregar las impurezas de un lado y del otro, empiezan a reaccionar los elementos químicos, y los electrones que están en la frontera empiezan a moverse con la misma energía térmica que hay del medio ambiente, empiezan a moverse y a ocupar los huecos que hay de los átomos de boro en la frontera. Así que este electrón que está aquí se desprende. Cuando ese electrón sale de ahí, el átomo de fósforo queda con menos electrones de los que debiera tener. Como queda con menos electrones de los que debiera tener, entonces su número de electrones es menor al número de protones. Eso hace que su carga neta se desequilibre. Tiene más protones que electrones. Como tiene más protones que electrones, porque este electrón que está aquí se movió, salió a ocupar el hueco del átomo de boro, entonces estos átomos que están aquí en la frontera se configuran como algo que no se mueve, es una carga fija. Cada átomo de fósforo es una carga fija, pero con exceso de carga positiva, ¿no? O sea, tiene más protones. Eso se consideran aquí, o sea, empiezan a formarse cargas fijas, ¿sí? Esas cargas fijas positivas
se llama, así como aquí, es que el fósforo se califica como un donador. Esas cargas fijas se llaman iones donadores. ¿Sí? Es un ion donador, estas cargas fijas. Ahorita las nombro, ¿sí? Y del lado del boro, como llegó un electrón, desequilibra la carga neta del boro. El boro tiene el mismo número de electrones que protones, entonces se desequilibra la carga neta. Ahora va a tener más electrones que protones, va a tener una carga neta negativa. Y aquí en la frontera, esos átomos de boro pues están desequilibrados y no se pueden mover, son átomos, no son electrones. Así que aquí en la frontera empieza a configurarse un exceso de átomos de boro con más carga negativa que positiva, y por eso se les pone círculos con signo negativo, ¿sí? Y como recibieron un electrón, se le llama iones aceptores, así como aquí le puse que se califica como un aceptor. Bueno, pues a estos se les llaman iones aceptores, iones donadores. Y entonces voy a borrar aquí que le puse unión PN, ¿sí? Y vamos entonces a nombrarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería un ion aceptor, porque aceptó un electrón, los átomos de boro que están ahí, y acá son átomos de fósforo que perdieron un electrón, lo donaron, así que es un ion donador. Luego, estos electrones que están aquí, que abundan en su mayoría, pues precisamente porque abundan en su mayoría, se les llama los portadores mayoritarios. Portadores mayoritarios. Y estos huecos que aportan los átomos de boro, como son los que más abundan, se llaman portadores también mayoritarios. Portadores mayoritarios positivos, los portadores mayoritarios negativos. Y los átomos que perdieron, y uno perdió y el otro ganó, del lado del boro ganaron, del lado del fósforo perdieron, se llaman los iones donadores, los iones aceptores. Ellos son cargas fijas, exceso de carga positiva, exceso de carga negativa. Y los electrones que están aquí listos para moverse, en el sentido que sea hacia allá o hacia acá, ¿sí? Finalmente, si se mueven hacia allá, van a ocupar estos huecos. Si se mueven hacia acá, por alguna razón, por algún medio, van a tener que regresar por acá para ocupar esos huecos. Entonces ya se pueden empezar a mover. Aparte de eso, el silicio, antes de contaminarse, no era totalmente puro, tenía todavía algunas impurezas, poquitas. Acuérdense que era un átomo de impureza por cada 10.000 millones de átomos de silicio. Pero aunque sea un átomo de impureza por cada 10.000 millones, hay tal cantidad de átomos en un material, en una barrita de silicio, una cantidad enorme, que hay todavía muchísimos átomos de impureza ahí. Esos átomos de impureza aún así son los menos, ¿no? O sea, son poquitos. Y esos átomos de impureza, algunos de ellos contribuyen con cargas negativas que pasan desapercibidas como parte de los mayoritarios, pero otros contribuyen con cargas positivas. Entonces, esos que contribuyen con cargas positivas están aquí. O sea, voy a poner algunos, o sea, así. Son los menos. Igual algunos acá también
los átomos de impureza que quedan, que no son de boro, que son átomos que no se pudieron eliminar al purificar el silicio, esos átomos de impureza, algunos de ellos, independientemente de qué elemento químico sean, de qué material, están contribuyendo con huecos algunos y pasan desapercibidos como dentro de la clasificación de mayoritarios, pero otros contribuyen con electrones que están ahí libres, listos para moverse, que andan brincando de un huequito al otro. Entonces esos electrones que son los menos están así. Voy a poner por acá así, hagan de cuenta, ¿sí? Estos poquitos que aparecen aquí con signo negativo y estos poquitos con signo positivo también reciben nombre, ¿no? O sea, estos de este lado, como son los menos, estos positivos serían los portadores minoritarios. Y por acá hay lo mismo, o sea, portadores minoritarios. Entonces, estos que están acá, los negativos, del lado de la región P, los negativos son los minoritarios, son los menos, y los mayoritarios son los más, ¿no? Igual acá, ¿no? Los positivos del lado de la región N, los positivos son los menos, son poquitos, y los más, que son los que más abundan, son los mayoritarios. Así queda configurado internamente el diodo, ¿sí? Solo aquí en la frontera no hay portadores ni mayoritarios ni minoritarios, solamente átomos que fijos, que ya no tienen posibilidades ni de donar carga ni de recibir carga, ¿sí? Entonces aquí en la frontera, aunque me falta espacio, lo voy a abrir aquí tantito a queda algo así, quedan puros iones a los dos lados. A los dos lados aparecen iones. Esta zona que está aquí a los lados y que la voy a marcar, a identificar bien, a separar aquí. Vean este pedazo, estas dos líneas, espero que se note ahí, ¿sí? Vean, esta zona es una zona que no tiene ni portadores mayoritarios ni minoritarios, ¿sí? Está exactamente centrada en la unión PN, a la mitad de un lado, a la mitad del otro. Es una zona libre de portadores. Como es una zona libre de portadores, se le llama región de agotamiento, ¿sí? Región de agotamiento, algunos libros le llaman región espacio de carga, es más difícil de memorizarla, es mejor nombrarle región de agotamiento de carga, ¿sí? Región de agotamiento de carga es lo que tenemos aquí, donde están los puros círculos con signo menos, signo más, que son los átomos de boro de un lado y del otro átomos de fósforo, que recibieron, el fósforo perdió un electrón y el boro recibió ese electrón, ¿sí? Entonces son los iones aceptores y donadores. Así está el material sin que le apliquemos nada, ningún voltaje. Ese es el comportamiento que tiene, ¿sí? No hay flujo de carga porque los cables pues están abiertos. Entonces si hay movimiento de cargas aquí esporádico, se mueven hacia un lado, hacia el otro por el aumento de la temperatura. Si yo le acerco flama al diodo sin conectarlo, pues no pasa nada, ahí se están moviendo entre ellos, pero se cancelan entre sí los movimientos, entonces se puede decir que no hay flujo de carga, ¿sí? Vamos a continuar entonces con en esta parte. Esta teoría del diodo es muy extensa y ocupa mucho espacio, se requieren pizarrones como los de la universidad, que son muy largos, y aún así no está uno borrando a cada rato el pizarrón por tanta explicación que se tiene que dar. Aquí yo no voy a explicar todo el detalle
porque me quitaría muchísimo tiempo, no es tan importante. O sea, nada más lo que quiero es que se den una idea de cómo está internamente la barrita de silicio, la unión PN, como se le llama. Unos la identifican así, la unión PN, otros la barrita de silicio, o simplemente el diodo, ¿no? O sea, cómo se ve por dentro. Aquí están las películas de metal, los alambritos, ¿sí? Dentro de bueno, ya cuando nosotros lo tenemos en forma comercial listo para usar, en realidad el diodo es una cosita de nada. O sea, hacen de cuenta que nosotros tenemos el dispositivo así, como el tamaño de una resistencia. Aquí están los cables que nosotros doblamos para meter a la tablilla de experimentación. La región N se identifica en el diodo porque tiene una franja plateada o negra si es de cristal. Si el diodo está contenido dentro de un encapsulado de cristal, este es el encapsulado. ¿Sí? Entonces, si está contenido dentro de un encapsulado de cristal, pues es una franja negra. Si está contenido dentro de un encapsulado de plástico, pues es una franja plateada, ¿sí? Que me identifica la región N. A la terminal, al lado de lo que sería la región P, de este lado, se le nombra el ánodo. Al lado de lo que sería la región N, donde está la franja, se le nombra el cátodo. Pero para no escribir el nombre, pues se le identifica con A y K, ¿sí? O sea, de manera que entre sus terminales se puede decir que de aquí a acá hay un voltaje de ánodo o cátodo. O le podemos poner VD, voltaje de diodo, ¿sí? Voltaje de ánodo cátodo o voltaje de diodo. Pero el diodo está ahí, adentro, es una cosita de nada. O sea, es tan pequeñito, quizás hasta está demasiado grande, y salen estos alambres que nosotros torcemos con facilidad. Vienen así los alambres, lo voy a dejar así más o menos, y por acá lo mismo. O sea, este alambre viene así, y aquí salen los filamentos que se unen a los cables. Entonces todo esto, el encapsulado, es el cuerpo del dispositivo, pero el fenómeno de comportamiento de un diodo está en un pedacito muy pequeñito. Por eso es que la electrónica, cuando se hace integrada dentro de, como el diodo es tan pequeño, pues se pueden meter cantidades muy grandes de diodos dentro de un circuito integrado, igual transistores y todo, porque ocupan pedazos muy pequeñitos, ¿no? Es una tecnología muy avanzada. Aquí en México se llegó a desarrollar, o sea, México, sin tener que decir que, como por ejemplo al norte del país está Motorola. En Motorola se fabrican componentes electrónicas, pero es una fábrica estadounidense. Aquí en México se llegó a adquirir la tecnología y empezar a fabricar por sí mismos diodos y transistores y hasta circuitos integrados de baja escala de integración en el Politécnico, ¿sí? Y por ahí había otra institución que también los estaba ya empezando a hacer, pero eran tiempos, ustedes saben, tiempos de gobernantes que no se preocuparon por el desarrollo de la tecnología del país y dejaron de aportar a esas instituciones presupuesto para que se continuara desarrollando la tecnología propia, y entonces todo eso se vino abajo y quedó en el olvido y ya no se fabrica nada, ¿no? O sea, nos volvimos totalmente dependientes de Estados Unidos, pero eso no tiene
bueno, yo digo no tiene mucho, en realidad ustedes que pueden pensar que sí tiene mucho. O sea, cuando yo era estudiante estaba así sucediendo todo eso en el Politécnico, y pues ya se hacían dispositivos y circuitos integrados propios aquí en México. En realidad nada más Estados Unidos se dio cuenta de que México podía despegar en su tecnología, y inmediatamente empezó a presionar a sus achichincles, que son los gobernantes, y les prohibió totalmente el desarrollo de la tecnología, ¿no? Para que no despegara México, y todo eso se vino abajo. Entonces lo vamos a tener así. Aquí está el dispositivo, ¿sí? Ahora vamos entonces a las opciones. ¿Qué tenemos aquí? O sea, tenemos un dispositivo al que le podemos hacer tres cosas con respecto al voltaje. O sea, este dispositivo tiene tres opciones de operación. Una, que el voltaje del diodo sea cero. Entonces la corriente va a ser cero. O sea, ahorita doy el símbolo y indico el sentido de la corriente, ¿no? Lo voy a poner más acá, no alcanza a verse en la pantalla ahorita, ¿no? Esa es una opción, ahorita lo voy a checar. Bueno, lo voy a dejar así nada más. O sea, una, que el voltaje sea cero. Otra, la dos, que el voltaje del diodo sea negativo. Y la tres, que el voltaje del diodo sea positivo. ¿No? Son tres opciones que tiene el dispositivo para operar. ¿Sí? Vamos a movernos a esta parte del pizarrón, ahí más o menos. Está, ¿no? Entonces, la primera no nos interesa, porque obtener el diodo sin usar pues no tiene chiste. Simplemente si, como es un elemento que está abierto en sus terminales, su corriente es cero, ¿no? Por eso aquí le había puesto que entonces, la flechita significa entonces. Entonces, si el voltaje es 0 volts, entonces la corriente en el diodo va a ser 0 amperes, o sea, no hay corriente. Cuando ya tenemos voltaje negativo y positivo es cuando nos interesa. Entonces, ahora voy a poner acá. Si el voltaje del diodo es menor a 0, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? No voy a explicar a detalle lo que ocurre para no llevar más tiempo en este esquema que les había dado, ¿no? Entonces, simplemente les voy a poner el esquema resultante de lo que ocurre cuando el voltaje se hace negativo. Un voltaje negativo va a ensanchar la barrera libre de carga. Entonces, lo que va a pasar es que se va a ver así. Aquí está las películas de metal, las terminales. Igual acá, la película de metal, las terminal del diodo, ¿sí? Su terminal del ánodo, terminal del cátodo, y en ese momento nosotros estamos aplicando un voltaje negativo. Aplicar un voltaje negativo es aplicar esta polaridad, positivo al cátodo, negativo al ánodo. Entonces, en ese momento, esta es la unión. Aquí está la unión, la mitad de la barra de silicio. A los lados se empieza a engrosar, a aumentar la cantidad de iones aceptores y donadores. O sea, a haber un montón de
átomos de boro, así, átomos de boro. Todos ellos se empieza a multiplicar la cantidad de átomos de boro que recibieron un electrón extra, y eso hace que la zona de portadores mayoritarios, mejor dicho, la zona en donde no hay portadores mayoritarios, se engrose. Así que de este lado tengo muchos negativos, que son exceso de carga negativa, que es lo que tiene el átomo de boro, porque recibió un electrón, tiene más carga negativa los átomos de boro. Y de este lado, de la otra mitad, acá está la región P, acá la región N. Entonces en la región N empieza a haber también exceso de átomos de fósforo, mejor dicho, empieza a haber exceso de iones donadores, que son los átomos de fósforo que dejaron ir un electrón. Como dejaron ir un electrón, se quedaron con más carga positiva que negativa, así. Por eso aparece muchos círculos como este, así. Se empieza a engrosar la región libre de carga, y los portadores mayoritarios, por la misma fuente, que hagan de cuenta que es como una aspiradora que impone fuerza a los electrones, la fuente entrega electrones para acá, así, vean, estos puntitos son los electrones, que es lo mismo que decir que a medida que se mueve un electrón va dejando un hueco, y el hueco se mueve en sentido contrario, que serían los huecos que los átomos de boro aportan. Entonces acá vienen los huecos o las cargas positivas, que, como le llamamos, ¿no? Así que por este lado se mueven los electrones y los huecos. Los electrones son extraídos de acá, de la región N, que son los mayoritarios, y se acumulan. Es como si esta aspiradora absorbiera los electrones, y empieza a ver aquí los mayoritarios, ahí están, así, los mayoritarios, ¿sí? Todos se acumulan acá. Y lo mismo, los huecos son jalados por acá. La misma fuente drena, o sea, se puede decir que jala todos los huecos en esta dirección, y entonces empieza todos se acumulan por aquí, a medida que se va engrosando la región libre de carga, ¿sí? Eso es lo que pasa, se ensancha, y cuando eso pasa, los electrones tienen que moverse a través de este espacio, pero moviéndose así, en este sentido, los electrones, y muy poquitos de ellos van a lograr brincar. Hagan de cuenta que esto es como un abismo, un barranco, o sea, necesitan tener mucha energía acumulada para poder moverse. El voltaje alcanza valores muy grandes cuando se polariza en inversa. Grandes, o sea, decir muy grandes, es decir que podemos llegar a tener 50 volts o 100 o 400 volts, así, o 1000 volts, por ejemplo. O sea, voltajes así de grandes, en los que tenemos que llegar a aplicar, ¿sí? O sea, no sé, acá a lo mejor estoy escribiendo muy chiquito los números, ¿sí? Entonces, este voltaje del diodo llega a ser así de 50, 100, 200, 400, así, o 1000, por ejemplo, ¿sí? O sea, voltajes así de grandes llegan a ser, y apenas unos cuantos electrones se pueden brincar, que es lo mismo que decir que unas cuantas cargas positivas o huecos pueden moverse en sentido contrario. Como nosotros en circuitos eléctricos lo que hacemos es adoptar como sentido de la corriente el sentido de los huecos, entonces
para nosotros la corriente se está moviendo en esta dirección, en el sentido de los huecos. Decimos que aquí está fluyendo una corriente en este sentido. La corriente es en esta dirección, ¿sí? Esa corriente es debida a, se puede decir, a los pocos huecos que logran cruzar, ¿sí? Que es como decir que es los pocos electrones que cruzan en sentido contrario. Los huecos que son sacados de aquí dejan de ser mayoritarios porque ya no están en su zona donde son mayoría, pasan acá donde están en una zona donde son minoría. Acuérdense que aquí hay algunos cuantos huecos, ahí cargas positivas, así las pongo de esta manera. Hay algunas cargas positivas que son estos huequitos. Estos huecos cuando llegan aquí pasan a ser minoritarios y esos son los pocos que cruzan. Esos pocos huecos que cruzan determinan esta corriente. Esa corriente se nombra como IS, corriente de saturación o corriente de fuga. Y esta corriente es de portadores minoritarios. Acuérdense, la voy a poner así, minoritarios, ¿sí? Entonces, esa corriente es de portadores minoritarios, que se les llama minoritarios porque eran mayoría y ahora son minoría cuando llegan acá. Entonces se llama así, corriente de minoritarios. No hay corriente en sentido contrario, o sea, los de aquí, la mayoría de aquí, los que son mayoritarios no cruzan, los que son mayoritarios acá no cruzan. Entonces puede decir que no hay corriente de mayoritarios. Cuando polarizamos con voltaje negativo al diodo, solo circulan portadores minoritarios, y esta corriente IS se llama corriente de saturación o corriente de fuga. A esta forma de polarizar al diodo, aplicarle voltaje positivo al cátodo, negativo al ánodo, se le llama polarización inversa. Esto es lo que se llama polarización inversa. Estamos aplicando un voltaje negativo y ese voltaje negativo crea estas condiciones que acabo de mencionar, ¿sí? O sea, el voltaje puede llegar a ser muy grande, pero como la barrera libre de carga se ensanchó, son pocos los huecos que atraviesan y por eso hay una corriente muy pequeñita. Esta corriente pequeñita es de ni siquiera de microamperes, es de nanoamperes o picoamperes, o sea, es una insignificancia, pero aún así se debe tomar en cuenta esa corriente, ¿sí? Entonces, esta es la opción que vimos aquí, voltaje negativo. Ahora vamos con el voltaje positivo. Aquí suspendo este video, me volví a exceder, les pido que me disculpen, este tema es bien difícil de ver en espacios de media hora, entonces por eso necesito más tiempo, ¿no? Entonces interrumpo este video para que no sea demasiado grande y ocupe mucha memoria y me voy a otro video.